vamos a conversar sobre el primer tema del examen, que habla sobre la circunferencia. ¿Qué? Estas serían las preguntas de la 1 a la 8 del examen, sea literalmente cualquiera de los de bachillerato. Ahora con cualquier temario tendríamos exactamente lo mismo. Voy a tratar en esta parte de ir explicando poco a poco. Voy a ir metiendo la teoría, o sea, vamos a ir trabajando los conceptos conforme vayamos avanzando en los ejercicios. Esto es hasta el cansancio. Para mí matemática es manejar primero los conceptos. Esto es lo más importante. Conforme yo vaya avanzando con los ejemplos, trata de ir poniendo atención a lo más importante, que no es el dibujo, no son los números, casi que ni la pregunta, sino el procedimiento. Eso es sumamente importante. Tienes que concentrar tu atención en qué es lo que estamos respondiendo, qué es lo que estamos trabajando en este momento, y en el cómo lo vamos a responder. Esto es muy importante para trabajar cualquier parte del examen. Lo repito, vamos a trabajar por medio de un planteo, y el planteo va a ser con base en los datos. Obviamente la pregunta se basó en estos datos. Entonces, si tú te concentras más en los datos que en la pregunta, vas a aprender a interpretar, a razonar, a intuir la respuesta por medio de los pasos. Porque tienes que aprender a tomar decisiones. Cuando estés frente al examen, vas a estar solita, y vas a saber que necesitas aprender a tomar decisiones sin que nadie esté ahí. Entonces, mire, esto es muy sencillito. En las primeras preguntas del examen, básicamente en las 3 primeras preguntas del examen, nos van a hablar de la ecuación de la circunferencia. La vamos a trabajar ya sea por medio de la parte algebraica o por medio de la parte gráfica. Con los ejemplos vas a notar mejor esto. Pero primero, si quiero hablarte de esto, vamos a trabajar con 2 ecuaciones. La primera es la que llaman la ecuación ordinaria de la circunferencia. Y es muy sencilla. Esto es una fórmula notable. Esta es otra fórmula notable. Y este, señor, es nuestro resultado. Es importante que manejes esto con sus partes. Nada sabemos con esta ecuación si no sabemos qué significan. Nos van a hablar de 3 partes. Nos van a hablar del punto, del par ordenado, que siempre va a ser nuestro X y nuestro Y. Nos van a hablar del centro, que también es un par ordenado, solo que esta ocasión lo vamos a trabajar como H y como K. Personalmente, cuando yo encuentro mi frase, mi palabra clave, trabajo el concepto directo. Entonces no escribiría cuando diga centro X y Y, sino H y K. Y ahorita que estemos trabajando sobre los ejercicios, siempre que te hablen de centro, piensa en opuesto. Sea porque tengo el par y necesito meterlo en la ecuación, o porque tengo la ecuación y necesito sacar de ahí el centro. Siempre piensa en el opuesto. Y tenemos el radio, que va a ser ese señor que está ahí al final. Ahora, esta es la ecuación que ha entrado literalmente en todos los últimos exámenes. Sin embargo, hay otra ecuación que es bueno tenerla por aquello
Entró solamente en el primer examen cuando se hizo el nuevo cambio. Yo la llamo la ecuación formal. Y para efectos de nuestro examen, esta es la que nosotros tenemos que trabajar. Esto que estoy copiando acá, al final es el desarrollo de esta. Si yo tomo esta fórmula notable, desarrollo, etcétera, etcétera, llego a esta. Para no tener que desarrollar las fórmulas notables, ya que tampoco tenemos mucho tiempo en el examen, podemos memorizar 3 formulitas que no son tan complicadas. Para encontrar el valor de A, tendríamos este menos 2H. Para encontrar el valor de B, tendríamos este menos 2K. Y para encontrar el valor de C, que observa que los estoy encerrando en un paréntesis, y esto es importante. Recordar que si lo que vamos a hacer es un valor numérico y este señor está negativo, si no lo meto dentro del paréntesis, algo malo va a suceder. Esta ecuación solamente entró en el primer examen. Y ahorita voy a hacer los ejemplos para que los puedas ver. En estas primeras 3 preguntas también se nos va a hablar con base en el punto, en una relación de punto-circunferencia. Entonces es sumamente importante que trabajemos con ellos. Cuando tú estás trabajando con estos ejercicios que tengo yo acá, con estos valores, tú vas a poder representarlos. Como hemos conversado, es importante de que lo trabajes con base en los datos que vas encontrando y vas a ver que es sumamente sencillo. Cuando te hablen de entonces el centro, colocaríamos un H y un K. Si me están hablando entonces de una posición relativa, a esto se la va a llamar una posición relativa. En este caso, la posición va a ser del punto con respecto a la circunferencia. Entre los datos que manejamos en el ejercicio hay ciertas frases, palabras o detalles claves para poder manejar el ejercicio. Por ejemplo, si yo estoy leyendo el enunciado y me hablan de la ecuación de la circunferencia, que normalmente ha sido esta, entonces yo tengo que montarlo con base en los datos. Si por ejemplo entonces ellos me están hablando del punto, entonces yo sé qué punto es mi X y Y. Entonces, ¿dónde los coloco? Donde corresponden. Entonces observa qué importante es hacerlo visual, porque si me están hablando de la relación punto circunferencia, si me dan un punto yo lo coloco en el punto. Ahorita vas a ver qué fácil es trabajar esta parte. En las primeras 3 preguntas me van a hablar entonces de la anotación gráfica, de las ecuaciones de la circunferencia o de la relación punto circunferencia. Para esto también se debe de hablar de un detallito sobre la distancia entre puntos. La ecuación de la circunferencia, digámoslo así, nace de ella. Si yo tengo 2 pares ordenados, vamos a llamarlos con x1, y1, x2, y2. Les vamos a poner un nombrecito. Yo les voy a poner acá, qué sé yo, una M y una K. Nada más por jugar un ratito con esto. Obviamente son solamente 2 letras. Entonces la distancia entre M y K sale por Pitágoras en el plano cartesiano. Y lo único que necesito hacer es restar mis 2 componentes en X, elevarlas al cuadrado. Restar mis 2 componentes en Y elevarlas al cuadrado. Esto es Pitágoras. Esta ecuación es al final esta misma ecuación. En el examen te van a hacer la diferencia de que si yo tengo acá r a la 2, están hablando entonces de la ecuación de la circunferencia.
Y si te hablan entonces de esta manera, donde ponen el radical, que al final es lo mismo, es el mismo ejercicio. Cuando ellos colocan esto acá, es simplemente como que yo ponga que uno de ellos dos sea mi centro. Entonces al final es la misma ecuación. Voy a pasar a los ejercicios para que observes cómo los vamos a plantear. Voy a utilizar de primero este examencito, que es el que se hizo con el nuevo concepto de bachillerato a tu medida. Y vas a ver cómo es de fácil trabajar estos ejercicios. Recuerda, todos son planteamiento. Entonces, por ejemplo, yo comienzo a leer el ejercicio, ¿sí? Y dice que menos 2,3 es el centro. ¿Listo? Entonces ya tengo mi primer dato. Mi primer dato es el centro de la circunferencia, que es el punto menos 2,3. Y personalmente, para guiarme, colocaría un H acá y un K aquí. Sigo leyendo y me habla de una circunferencia de radio 5. Cuando yo llego acá, como yo estoy trabajando por pasos, por procedimientos, por datos, cuando llego acá no sigo leyendo. Yo sé que existe una ecuación que me relaciona ese centro y me relaciona el radio, que es esta, la ecuación ordinaria de la circunferencia. Observa que ni siquiera he llegado a la pregunta, ¿sí? Como yo llego acá y yo sé que existe esta ecuación, entonces ahora la interpreto con los datos. Como yo sé que menos 2 es H, entonces lo coloco en H. Como 3 es K, lo coloco en K. Y ahora te conversaba de que cuando te hablen del centro, tienes que pensar siempre en opuesto y ten mucho cuidado porque aquí es donde comienzan las trampitas. ¿Qué es el opuesto? Muy sencillo. Si él está negativo o restando, lo vamos a pasar a sumar. Si él está sumando, está positivo, lo vamos a pasar a restar. Y de acuerdo a esto, en esta parte tengo que colocar el radio al cuadrado. Como mi radio es 5, entonces elevo el 5 al cuadrado y me da 25. ¿Listo? Cuando llego ahí debería de seguir leyendo. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia? Entonces ya no hay nada que hacer. Ya está todo montado. ¿Viste que es sencillo? Eso es plantear un ejercicio. Por ejemplo, no importa en qué parte del examen estés, incluyendo funciones. Si tú llegas a un ejercicio como este, en donde tú encuentras una gráfica, trabaja primero la gráfica. Así como está. Entonces observa que ya tenemos un dato, que es el centro. Entonces, con base en el plano cartesiano, sabríamos que las coordenadas de mi centro son estas dos de acá. Ok, entonces, datos. Ya tengo mi centro. Perdón. Que en este caso mi centro sería el punto A, que sería un 3, menos 2. Observando la gráfica, yo puedo también determinar la longitud del radio, porque esta vez me lo colocaron acá. ¿Ves? Están colocando exactamente sobre estos puntitos de acá. Entonces, mi radio sería 1, 2, 3 y 4. Puedes hacerlo en cualquier dirección, pero obviamente es más fácil cuando tú lo estás haciendo, ya sea vertical u horizontal. Entonces, con eso ya sabemos que tenemos un dato adicional que sería mi radio. Sin seguir leyendo, ya tengo entonces dos datos importantes. Entonces yo podría trabajar la ecuación de la circunferencia. La voy a volver a copiar porque la verdadera repetición, al menos digo yo, la verdadera memorización es producto de una repetición. Entonces, mientras más veces yo lo copie, pues más se me va a pegar. Entonces es lo mismo, simplemente tomamos que si él es mi H y él es mi K, entonces lo único que necesito es montarlo en la ecuación, recordando que cuando me hablen de centro pienso en opuesto. Si dice 3, colocamos menos 3. Y si dice menos 2, colocamos más 2. Como el radio es 4 y en la ecuación dice radio al cuadrado, elevo al cuadrado y se acabó.
Ahora observa que todo esto lo he hecho sin necesidad de leer el enunciado. Leámoslo a ver si hay alguna otra cosita. Considere los datos de la siguiente representación gráfica en la que se muestra una circunferencia. Eso ya lo sabemos. De centro A y radio de longitud 4. Ok, aquí me están confirmando entonces la longitud. Entonces al final observa que puede ser que me lo den en un enunciado o me lo den en una gráfica. Yo lo tomo. Siempre para mí, de primero deberíamos de tomar la gráfica. Si llego a la pregunta, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? Entonces ya no hay nada que hacer. Ya tengo la respuesta para poder entonces trabajar mi ejercicio. Observa que entonces si tú trabajas con los datos y tú comienzas a hacer las operaciones que los datos mismos te están indicando, cuando tú llegues al final, normalmente ya vas a tener todo para responder. Ahora, yo hago esto siempre que tengo el centro y el radio, sea porque lo necesito o no, siempre determino la ecuación de la circunferencia. Ahora voy a hacer un ejemplito con la otra ecuación para que puedas observar cómo se plantea. Esto es sumamente importante. Tú tienes que aprender, al menos para mí, que la matemática es cuestión de procedimientos. Si yo llego a este ejercicio, lo acabamos ya de conversar. O sea, yo llego acá, observo una gráfica y para mí lo más importante siempre va a ser la gráfica. ¿Qué me dice ella? De acuerdo a esto, observo un puntito acá. En funciones veríamos de que ese es un punto de intersección. Entonces ya tengo mi primer dato. Me están diciendo que el centro de mi circunferencia es 1,0. Punto de intersección con el eje X. Y como veo que los puntos coinciden con el cuadrito que ellos me colocan, entonces es fácil para nosotros poder montar el radio, ¿verdad? Entonces 1, 2, 3 podemos hacerlo horizontal o lo podemos hacer vertical y lo confirmamos. Entonces tengo mi segundo dato, que es el radio. Como yo lo trabajo indiferentemente de la pregunta que me están haciendo, entonces lo acabamos de hablar. No importa si me están preguntando o no. Si yo sé que estos datos me sirven para algo, entonces yo monto eso. Sí, aunque pareciera que vas a durar más tiempo y puedes perder tiempo, no. Porque al final tú no sabes qué te están preguntando. Entonces esto nos puede servir para responder algo. Entonces, de acuerdo a esto, como yo sé que este señor, siempre que me hablen de centro, es H y K. Entonces es nada más de colocarlo aquí, x menos 1 a la 2. Como k es 0, entonces no hay necesidad obviamente de colocarlo, quedaría como y a la 2. Y esto va a ser igual al radio al cuadrado, que va a ser 9. Repito, no sé si esto lo necesito, no sé para qué lo estoy haciendo, no sé qué importancia tiene en el ejercicio. Pero si yo tengo los datos para hacerlo, lo hago. Y siempre va a ser más rápido hacerlo así. Ahora vamos a ir leyendo. De acuerdo a esto, entonces vienen y me dicen que con base en la información dada, considere las siguientes proposiciones. En A1 me dice que el 2,3 es un punto. Ok, ya no sigo leyendo. Obviamente uno va a seguir leyendo, ¿verdad? Pero, ok, ya llego acá. Por eso es importante tener los conocimientos previos, los conceptos, porque en el momento que yo sé que hablan de un punto, entonces yo digo, listo, me están hablando de un punto. Este punto, mi 2,3, significa que el 2 es mi X y el 3 es mi Y. ¿Ves qué importante ese detalle? Si me hablan del centro, yo pongo H y K. ¿En dónde los coloco? En H y K. Si yo llego al examen y digo, caray, no sé qué hacer. Bueno, ya tenemos una ecuación. En el ejercicio anterior o con los datos anteriores adquirimos esta ecuación. Como yo sé que mi 2 es X y mi 3 es Y, coloquémoslo donde pertenece. Listo. No sé para qué, pero sé que 2 es mi X. No sé qué voy a obtener con esto, pero yo sé que 3 es mi Y. Cuando llego acá, yo sé que originalmente tenía como resultado acá un 9. Entonces, lo único que necesito en este caso es tomar la calculadorcita y meterlo ahí en normal, ¿verdad? Aquí no hay nada
nada extraño que hacer. Solamente sería tomar un 2 menos 1 a la 2 más un 3 a la 2. Esto me va a dar un resultado, que en este caso me da 10. Como este resultado es mayor que el dato original, significa que este es un punto exterior. ¿Ves? Aquí ya vimos entonces sobre el ejercicio el concepto, y observa que al final, sin haberte explicado antes qué era esto, ya lo monté. Y es fácil verlo desde ese punto de vista. Para mí, el examen se tiene que, o en el caso matemática, se tiene que hacerlo para entenderlo. Y no hay que esperar a entenderlo para hacerlo. Suena extraño, yo lo sé. En el punto 2, dice que menos 2,2 es un punto. Entonces vamos a hacerlo igual. Como yo ya tengo anteriormente, con base en los datos, una ecuación, y tengo mi X y mi Y, voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Okay? Ellos me hablan de un punto. Y de acuerdo, cuando me hablan de punto, yo sé que él es mi X y que él es mi Y. Entonces hagamos lo mismo. Simplemente sustituyo este menos 2 en la X que ya teníamos anteriormente y este 2 en la Y. El resultado original que teníamos de la ecuación era un 9. Ahora nada más de agarrar a este señor, meterlo en una calculadorcita. Esto es sumamente sencillo, no hay nada extraño ahí que hacer. Simplemente sustituirlo. Le doy el igual, ella me dice que esto me da 13. Como 13 es mayor que 9, ya aprendimos que cuando es mayor es exterior. Para aprovechar, si el número que me da acá es menor, es interior. Y si el número que me da acá es exactamente igual, está sobre. Entonces vamos a hacer un detallito acá. Porque en este ejercicio sí, quizás hubiese sido más fácil montar esto. Vamos a ver si es cierto. Voy a buscar mi 2 en X y mi 3 en Y. Entonces es nada más acá de subir. Esto es plano cartesiano normal. Y puedes observar que efectivamente es exterior. Hagamos lo mismo con el otro, el menos 2,2. Entonces busco mi menos 2 en X y mi 2 en Y. Entonces menos 2 en X, 2 en Y, y efectivamente es exterior. Por supuesto que en este ejercicio era más fácil hacer todo esto que todos los procedimientos que acabamos de hacer. Pero bueno, no sabemos si nos van a poner la gráfica. Puede ser que nos den entonces los datos individuales sin la gráfica para que yo monte la ecuación. Puede ser que ya nos den la ecuación y después los puntos para que yo pueda hacer esto. Repito, si este número es mayor, es exterior. Si este número es menor que el original, es interior. Y si me da igual, está sobre la circunferencia. Quiero que vayas haciendo, digamos, esa observación con cada ejercicio de que al fin yo lo que necesito simplemente es un planteo. Que cuando yo llegue al final debería de tener todo listo. Y que entonces de aquí en adelante, cada vez que yo veo en las primeras preguntas, en cualquier parte del examen, pero en las primeras preguntas una circunferencia, entonces yo digo, listo, ya tengo mi primer dato. Ellos me están dando el centro. Una vez más, ni siquiera estoy leyendo. Como observo ahí el puntito, que está en el puro origen, entonces yo sé que este caballero de acá es mi centro, donde él es mi H y mi K. Que de acuerdo al enunciado, como puedo observar que aquí hay un menos 7, que entonces la distancia de mi centro a un punto de la circunferencia es 7, entonces yo ya sé que mi radio es 7. Y que de acuerdo entonces con la ecuación de la circunferencia, esta vez la voy a montar directamente, lo único que necesito es ubicarlos donde corresponden. Como mi H es 0, bueno, no necesito colocar nada. Y como mi K es 0 también de este lado, no hay que colocar nada. Como aquí hay un 7, elevo al cuadrado, y esta es la ecuación de la circunferencia.
ten cuidado con las trampas, sí, con los detallitos. ¿Ves que es sencillo? O sea, ni siquiera la leí. En ejercicios como este, si observas al final todo se repite. Por eso es que para mí lo más importante son los datos. Si tú aprendes a manejar los datos, vas a observar mejor los procedimientos. Por eso es que yo digo que eso es mentira. Matemática no es practicar. Matemática es entender lo que practicas. Con 3, 4, 5 ejercicios bien hechos, tú vas a poder desarrollar todos los demás. Este, por ejemplo, dice, en una circunferencia tiene centro. Ok, listo. Entonces, lo único que necesito es ir copiando de a poquito de los datos. Tengo mi centro, 3,0. Sé que él es mi H, sé que él es mi K. Listo. Sigo copiando y ahora me dan el diámetro. ¿Ok? Entonces en este caso voy a usar este simbolito para ponerle de diámetro. Y coloco el 12. Pero yo no necesito entonces mi diámetro. De acuerdo a la ecuación ordinaria de la circunferencia, lo que tengo que hacer es montar esta ecuación. Por eso es importante los conceptos. Ella me dice radio. En ningún momento me está diciendo diámetro. Ella me dice radio. Entonces, cuando ya voy a montar yo mis ejercicios, sé que siempre que me hablen del centro, voy a pensar en opuesto. ¿Ok? Entonces aquí me quedaría un X menos 3. Y como mi K es 0, nada más me queda mi Y a la 2. Si mi diámetro es 12, el radio es la mitad del diámetro. Entonces 6 a la 2 es 36. Y observa las trampitas, ¿ves? Tienes que tener mucho cuidado con eso. Por eso es que el concepto te lo da todo. Y no te concentres en la pregunta, concéntrate en los datos para poder entonces responder nuestros ejercicios. Se hace muy sencillo. Si tú ves todo, al final se repite. Todo se repite. Ahora, este nos va a enseñar algo importante. Observa que en el ejercicio, esta vez, lo que me están dando es la ecuación de la circunferencia. Anteriormente vimos en todos los ejercicios que si yo tenía entonces el centro y el radio, sin importar si me lo estaban preguntando o no, yo siempre montaba la ecuación de la circunferencia. Y aquí vamos a pensarlo igual, ¿sí? Sé que mi ecuación, la ecuación ordinaria es esta. Si yo tengo el concepto, va a ser sumamente sencillo trabajar todo lo demás, porque entonces observa el detallito. Yo sé que mi centro está representado por mi H y por mi K. Que cuando a mí me hablan del centro, yo siempre voy a pensar en el opuesto. Entonces, esta vez lo que tengo es la ecuación. Entonces, saquemos de la ecuación el centro y el radio. Como aquí dice 1 y yo pienso en opuesto, quiere decir que aquí es menos 1. Como aquí dice menos 3, ese es mi K, y yo pienso en opuesto, entonces yo sé que aquí es 3. Observa que la posición del 9 con respecto a la ecuación me dice que R a la 2 es 9. ¿Sí? Y para quitar entonces este 2 del camino, lo único que necesito es sacar mi raíz cuadrada de este lado. Como estamos en geometría, eso siempre va a ser positivo. En algunos otros ejercicios verás que se sacan 2, pero acá solo sacamos mi positivo. Ok, entonces ya tengo mi centro y mi radio. Con eso ya podemos sacar un montón de cositas, ¿verdad? Porque entonces si es menos 1,3, aquí hay un menos 1,3, perfecto. Y como sé que mi radio es 3, entonces la distancia que hay de acá a acá es de 3 unidades. Entonces quiere decir que esa es la respuesta correcta. Es fácil, ¿verdad? Esta que dice menos 1, no, ya con esto no sirve. Esta sí dice menos 1,3, perfecto. Pero observa que ya la diferencia, digamos, entre esta, ves que esta coincide exactamente con el eje,
Ahorita vamos a ver que a eso se le llama tangente. Coincide en un solo punto, ¿sí? Entonces por eso sé que de aquí a acá hay 3 unidades. Sin embargo, en esta no coincide. Pero para eso entonces me dan esta cosita de acá, donde me están dando entonces la distancia, que aquí hay un 9. ¿Ves las trampitas? Pero viste, es que es sencillito. Este es el primer objetivo. El primer objetivo es sumamente sencillo. Te van a hablar entonces gráficamente, te van a hablar entonces algebraicamente y te van a hablar entonces sobre la posición de de un punto con respecto a la circunferencia. Ahora mira, este es el examen de el primero cuando se hizo el cambio. Y quiero que lo hagamos porque aquí está la otra ecuación. Entonces quiero que trabajemos con ella. Planteamiento. ¿Qué es plantear? Vamos leyendo con cuáles de las siguientes opciones representa la ecuación de la circunferencia. Ya sabemos que hay 2 ecuaciones, cuyo centro es, tenemos el centro y tenemos el radio. Entonces, ok. Él es mi H, él es mi K y él es mi R. Si me estuviesen preguntando por la ecuación ordinaria, vuelvo a pensar en mi centro como un opuesto, ¿verdad? Siempre que pensamos en el centro, pienso como un opuesto, entonces quedaría como x más 3. Y tendría entonces mi y más 5 elevado a la 2. Y el radio sería el cuadrado, que en este caso sería 49. Pero observa que ella no está aquí. Para no tener que desarrollar las fórmulas notables, trabajamos con la formal x a la 2 más y a la 2. Como esto es un marque con x, ve observando los datos. Todas dicen lo mismo. El que sigue acá es un ax. La fórmula del ax es que a es igual a menos 2 por h. Y ya tenemos mi h. Entonces quiere decir que mi a es igual a menos 2 por menos 3. Dedujimos de acá o sacamos de acá que entonces mi a es 6. Como es un marque con x, vamos observando para no tener que durar mucho. Quiere decir que aquí tiene que haber un 6x. Y si observas, solo hay una que diga 6x. Y esta sería la respuesta correcta en este caso. ¿Lo ves? Si tuviéramos que seguir, si fuera que tenemos entonces 2 que me dicen 6x, encontraría el valor de v. La ecuación de v es menos 2k. v va a ser entonces igual a menos 2 por mi k, que es menos 5. Es importante que observes el detalle de que cuando yo trabaje la ordinaria, pienso en opuesto, ¿sí? Pero aquí todavía no la estoy incluyendo en la ecuación. Eso significa que si aquí está negativa, aquí va negativa. Si aquí está negativa, aquí va negativa. Si aquí estuviese positiva, la pongo positiva. Porque es diferente. Esto lo metemos en la calculadorcita y me da un 10 positivo. Y ahí entonces podemos ir chequeando que el ejercicio es el correcto. Por ejemplo, si este fue un examencito más complicado que lo normal, como te repito, solo en este examen entró la ecuación formal, entonces sí resultó un poquitito más complicado. Para no tener que desarrollar fórmulas notables o hacer una cosita que se llama completar cuadrados, trabajemos con las fórmulas. Entonces sabemos que la ecuación formal, como yo la llamo, tiene acá un ax. Entonces quiere decir que a es menos 8. La ecuación de a me dice que es menos 2 por h. Entonces siempre que tengo el total de una fórmula, simplemente lo igualamos, ¿sí? Ya sea que despejemos, shift cal, como quieras hacerlo, esto me va a dar 4. Si sigo copiando
la ecuación, observo que aquí hay un 9y. Okay, de acuerdo a la ecuación formal, aquí hay una una b. Eso significa que mi b es 9. La ecuación de b es menos 2 por k. Cuando tengo el total de una fórmula, lo que tenemos que hacer es igualarlo. Si despejo de acá, obtendríamos que k es igual a menos 9 entre 2. Observa que al llegar aquí, ya tengo el centro de la ecuación ordinaria. Como es un marque con x, detengámonos un momento acá y montemos la ecuación. Haciéndola directamente quedaría como x. Ahora sí, cuando yo voy a trabajar la ordinaria, la que tiene las fórmulas notables, es opuesto. Entonces quedaría x menos 4 a la 2. Y aquí quedaría un y más 9 a la 2. Es importante observar en ejercicios como este, que por ejemplo observa, todo esto se repite. Entonces al final esto no es importante. Al final entonces lo importante en este ejercicio fue que yo tuviese acá un menos 4 y tuviese un más 9 medios. Entonces sin necesidad ya entonces de sacar el radio, ya tengo la respuesta. Estos ejercicios son un poquito más complicados, como puedes observar. Pero al final son los mismos procedimientos que estábamos haciendo ahora. En el caso de esta es algo muy similar. Toda la habladita que se pegan acá no es que no sea interesante, es muy interesante. Siempre ponen cosas que al final son muy interesantes. Sin embargo, nosotros tenemos que concentrarnos. Estamos en las primeras 3 preguntas del examen y hay que encontrar datos específicos, como por ejemplo acá ya me dicen que el diámetro es 10 y me dicen que su centro está en el punto 6,2. Si estuviésemos con la ecuación ordinaria, la que tiene los paréntesis, las fórmulas notables, es más directo. En el caso de esta, tendríamos que trabajar con las ecuacioncitas que acabamos de ver. Por ejemplo, voy a encontrar A es menos 2 por H. Como ya sé que este es mi centro, él es mi H. Entonces A es igual a menos 2 por 6. Observa que siempre que yo escribo un valor numérico, lo encierro en paréntesis. Este me da menos 12. La ecuación formal siempre va a tener estas dos de primera. La que sigue sería la A, que en este caso sería un menos 12x. Y si observas, solo hay una con un menos 12x. Entonces al final no hay que tenerle tanto miedo a esta ecuación. Si la van a colocar en el examen, entonces vamos a ir respondiendo ya despacito. Esta es la ecuación formal de la circunferencia, que al final es esta que estamos viendo desde el principio. No hemos tenido todavía o no ha sido necesario todavía sacar esta de acá. Con estos dos fue suficiente. La ecuación no es tan complicada. Personalmente yo prefiero que en lugar de tener que entonces desarrollar las fórmulas notables, igualar a 0, etcétera, etcétera, sobre todo por el tiempo del examen, memorizar una formulita más. Todos tenemos la capacidad de memorizar cositas como estas. Entonces yo prefiero que las memorices. Como te repito, solo en el primer examen del nuevo cambio se hizo que entraba en esta ecuación. Pero si repasas el videito vas a ver que al final esto no es tan complicado como pareciera ser. Es nada más de manejar ciertas formulitas e irlo haciendo despacito. Yo sé que se ve muy largo, pero si tú realizas los pasos, vas a responderlo a la primera y así no vas a tener que volverlo a repetir. Has visto que en la mayoría, normalmente cuando yo llego tal vez ya a la pregunta, yo ya tengo todos los datos. Cuando yo ya tengo los datos y trabajo sobre los datos, es más fácil responder un ejercicio. Estas serían las primeras 3 preguntitas del examen con respecto a la circunferencia.